¿Sí? A ver, si en el chat pueden escribirme acá apreciaciones con respecto a esta competencia, qué sabemos, qué dudas tenemos, qué expectativas. ¿Sí? A ver, hay profesores. Ya, profesora Sonia, comenta el tipo de la variable que está encontrando acá, de acuerdo a lo que expuso Natalia, variable independiente de los tipos de agua. Ya está. Y la variable independiente de la raíz, ¿no? Pone acá profesora Sonia. Ya está. Listo, la variable dependiente sería la raíz, ¿no? Independiente la raíz y dependiente, ahí sería a la raíz. Ok, es lo que me están acá comentando. Profesora Delia, la hipótesis es muy importante, dice en esta competencia, profesora Delia, ya está, vamos bien. Gracias, profesora Rosalía. Crecimiento de la raíz, ya está, como variable dependiente. Profesora Rosalía, profesora Sonia, variable, dice acá la raíz, ¿ya? ¿Quién más, colegas? Vamos. A ver. A ver, vamos. A ver, colegas. Tenemos 2, 3 participantes aquí. ¿Quién es más por el chat? ¿Ya? ¿Otra participación más? Es probable, posible al solucionar ese cuidado de, ¿ya? El problema a solucionar es el cuidado de los ríos, ¿ya? ¿Qué nos quiere demostrar aquí Natalia con este experimento? ¿Qué nos está demostrando? ¿Ya? ¿Solamente eso, profesor Edith? Es lo que nos quería demostrar aquí Natalia con el experimento que estaba haciendo, con lo que ha podido ejecutar. Si hablamos de agua, el agua tiene sus características, pero no solamente es el agua, hay otro cuerpo más al que se refiere, ¿no? Ya, el agua es importante para el crecimiento de los vegetales. Exacto. Tenemos ahí un cuerpo agua y el siguiente plantas, vegetales. Son 2. Muy bien, ahora dice, si el agua está contaminada. Cuando hablo que el agua está contaminada, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Al color del agua? ¿Al volumen del agua? Las impurezas, la conservación del agua, será. Ya, ahí me dice la conservación. En el caso aquí, si yo estoy hablando, por ejemplo, de agua contaminada, lo que estoy haciendo es hablando de una característica del agua, está contaminada. Y es lo que se ve en el experimento, ¿no? Que dice Natalia. En el tercer vasito hay agua contaminada. En el segundo vasito había agua potable. La característica del agua potable era el color, mientras que la contaminada, el color también era, pero aparte de eso tenía impurezas, ¿no? Entonces, un primer punto de partida de la indagación es que nos podamos enfocar en los procesos, en este caso fenómenos, hechos, pero de ellos en los cuerpos, los objetos de estudio. Es decir,
Los cuerpos que van a tener características cada uno de ellos, ¿ya? Profesor Edith dice acá cómo influye en el crecimiento del agua, ¿ya? Ahí lo que quería demostrar ella es eso, ¿no? Muy bien. En el ¿Cómo crecimiento de la influye raíz, ¿cómo influye el agua, no? ¿El agua o los tipos de agua? la influencia del agua en el desarrollo de las plantas? ¿Ya? Cuando hablamos de desarrollo de las plantas, ¿es sinónimo a qué? ¿A crecimiento, Mm, longitud, aumento de hojitas, mayor biomasa vegetal? ¿A qué se refiere cuando hablamos de desarrollo? todo eso contexto. ¿Ya? Bien. Para esto, lo que me están comentando, bien por el chat o también por lo que me están hablando en el audio, lo que se está viendo ahora es, a partir de esta experiencia, es que estamos identificando las variables, estamos hablando de objetos, cuerpos, sus características, aún está faltando relacionar características variables, aún nos está faltando, colegas, focalizarnos o dar términos que sean lo más cercano a lo que estamos observando. Es decir, si yo observo que el agua es oscura, asumo que está contaminada. Pero si yo tengo agua que es oscura, yo no voy a decir esa agua oscura tiene microorganismos. Entonces, ahí estaría asumiendo, pero no estoy viendo, no estoy observando, lo que estoy haciendo posiblemente es adivinar. Y esa acción a veces nos gana al momento de identificar variables, ¿no? Al momento de poder observar. Lo que hacemos nosotros mediante la observación es ponernos en contacto, nuestros sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, ¿no? El oído, la vista. Entonces ponemos ellas en contacto. ¿Con quién? Con los cuerpos, es decir, el contacto en los cuerpos, ¿no? Que van a tener cambios. Bueno, yo escucho que hay un ruido, yo escucho que tiene un sonido muy bajito, muy alto de repente, ¿no? Un sonido muy estruendoso de repente, un ruido muy fuerte. Podemos encontrar y recibir, ¿no? Recibir esos cambios, esas características, percibirlas por los sentidos. Pero lo más importante, colegas, dentro de ello no solamente es que observemos, es que podamos comunicar. Porque la palabra que yo ponga, lo que diga, o un organizador de conocimiento que haga el estudiante, equivale a lo que yo tengo acá, un espejo. Es decir, es lo que cómo está reflejando, cómo está pensando. Es decir, está pensando, está estructurando mal, no está identificando bien. Y ese es un buen punto para poder ver lo que son las evidencias, sobre todo para este tipo de, en esta competencia y este tipo de capacidades que vamos a desarrollar. La primera que problematiza para poder dentro de ella ver o enfocarnos más a lo que son las variables. Entonces, colegas, vemos ahí, tenemos aquí, de acuerdo a lo que hemos podido recoger información, tenemos ahí en el chat, tenemos ahí en el audio, justamente el tema de las variables. El punto de partida es lo que les comentaba antes de poner las diapositivas, ¿no? A veces pensamos y vemos, es bueno, colegas, que si hoy día tenemos un aprendizaje, una comprensión de lo que significa esta competencia, lo pongamos en práctica con los estudiantes, porque esa experiencia en el aula con ellos justamente es mi saber que me va a servir para poder resolver casuísticas, si no vamos a tener dificultades, ¿no? Y como también les comentaba, romper un poco ese tema de pensar de que todo es resolver problemas numéricos con fórmulas, y pues aquí el tema de las variables nos invita a ver a nosotros una posibilidad, una forma, un modo de poder enseñar ciencias a partir de la observación de todo tipo de cambios que hay en la naturaleza. Las características de los cuerpos que interactúan, ¿no? Ya sean los de los seres vivos, de los seres no vivos, cómo interactúa el ambiente.
Entonces, ahí ya no vamos a hablar de la ciencia química, de la ciencia física, de la ciencia biología. No, vamos a hablar ya de una integración de todas estas ciencias, es decir, de manera integral. En un fenómeno, un suceso, están ocurriendo, ¿no? Eventos que le corresponden a la química, que le corresponden a la física, y que estos están dándose en los seres vivos, lo que corresponde a la biología, entonces como que integra. No hay una separación de ciencias, es una integración de ellas. De ahí viene la complejidad, ¿ya? Como decía el profesor Sonia acá, las bondades de la indagación de los estudiantes es que ellos reflexionen, así es. Pero no hay una reflexión sin un conocimiento y una demostración previa. ¿Qué cosa dijo Natalia al final del video? Por eso me gusta mucho cómo ella expone, es completísimo lo que ella expone. Dijo, debemos cuidar los ríos, cuidemos los ríos, ¿no? Porque ella quiso demostrar con el experimento la relación que tiene el agua o los tipos de agua. ¿Con qué? Con el crecimiento de las raíces en el caso de la cebolla. Y utilizó un tipo de vegetal que es en el caso de la cebolla, ¿no? Y entonces ella relaciona, hace su experimento, demuestra, hay un uso de un conocimiento científico, hay un uso de un método científico. ¿Para qué? Para que al final brinde un mensaje. Ese mensaje que brinda que debemos de cuidar los ríos, lo conecta a partir del resultado. Y es en ese caso lo que ella hace es evalúa, lo que está haciendo es una reflexión. No hay reflexiones sin conocimiento científico, no hay reflexiones sin resultados de una metodología científica, si es que van a partir desde la ciencia y van a llegar hacia el ambiente. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la línea. Por eso es que nosotros nuestras competencias tenemos capacidades, ¿no? De un nivel de pensamiento menor, que es la comprensión, y se comprende, y luego de un conocimiento o una aplicación de procesos mentales que van a ser aplicativos de ese conocimiento, que es comprende y usa. La competencia explica. Pero no quedan ahí. Las tres competencias acaban en el evalúa, en la reflexión. Por eso es que al nivel máximo que tenemos que llegar es a la reflexión. Pero no puede haber una reflexión hueca, sin conocimiento científico, o solamente hablando lo bonito que hay en la naturaleza, lo bonito que hay en el mundo, qué bonito los colores de los animales, de las aves, qué bonito los animales, las aves pueden piar, no pueden cantar las aves, qué bonito las flores, qué hermosas, hay que cuidarlas porque son hermosas, sí, pero ahí no estoy dando un conocimiento científico que ella asimilado primero, no estoy hablando de la metodología científica de resultado, vinculando para esa reflexión. Entonces, ese es el punto de partida. Pero para esto, los estudiantes tienen que identificar inicialmente las variables, ¿ya? Bien, muy bien todo lo que han puesto acá, me alegra bastante lo que están ustedes agregando, colegas, es genial. Entonces, bueno, ¿será posible enseñar ciencia y tecnología a niños de 3, 4 o 5 años de edad? Les pongo yo esta pregunta, ¿saben por qué? Porque a veces pensamos que el conocimiento en la secundaria debe ser un conocimiento para nosotros tal vez complejo, ¿no? Y bueno, como venga el estudiante de la primaria inicial, no me interesa. O sea, solamente me enfoco a mi grado, ¿no? Y eso actualmente con los estándares ya no vemos así la evaluación. Sabemos que hay que mirar el estándar antes, después y hasta mucho más atrás. Porque si yo quiero hablar de variables, por ejemplo, yo tengo que ver cómo mi estudiante aprendió a caracterizar. ¿Cómo aprendió a caracterizar? Pues esto se ve desde la educación inicial. Cuando analizamos nosotros las mallas de comprensiones, vamos a ver cómo hay campos temáticos donde los chicos caracterizan para construir sus propios conceptos. Entonces se viene el sentido del enfoque, indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Es lo que se nos brinda a nosotros dentro del enfoque, que el estudiante pueda indagar y luego, pues, a partir de lo que indaga, explora, contrasta, compara, todo, comienza, caracteriza, identifica variables, las relaciona, pueda construir sus propios conceptos, ¿no? Entonces, miren,
Es necesario que veamos esto, porque los alumnos en inicial primaria nos van a dar características cuando mueven sus manos, cuando, por ejemplo, cogen objetos, cuando te pueden dar sus propios conceptos de energía, sus propios conceptos de fuerza, sus propios conceptos de calor. Sí me interesa, porque si esto no se construyó en la primaria inicial, lo llevan a la secundaria. Y ustedes me dirán, profesora, ¿pero por qué? Pero es que eso le corresponde a primaria. No, porque cuando yo, justamente, si yo sé utilizar los mapas de progreso, o perdón, los estándares de aprendizaje, entonces yo tendría que ver, bueno, mis estudiantes aún no identifican variables. ¿A qué se debe? Bueno, a que no saben caracterizar, hay un problema de observación, no pueden comentar lo que observan, se lo callan o dicen otras palabras que no deberían decirlas, entonces que no son o no son sinónimas por lo menos, entonces como que hay una incoherencia. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a nosotros a ver, a enseñarles de variables. O sea, como que esta es una variable independiente, dependiente, independiente, dependiente. Y nos metemos a esa actividad sin que ellos comprendan por qué es independiente, por qué es dependiente, o más allá de eso es que puedan caracterizar, identificar cuáles son variables cualitativas o cuantitativas, porque en las independientes dependientes vamos a encontrar variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Entonces, ahí hay que ir viendo las clasificaciones, pero a partir de la observación, ¿no? Entonces, ¿qué es una observación aquí? Nos va a ayudar bastante a poder caracterizar. Por eso es importante, ¿ya? Por eso hay que revisar. Así es, profesora. Los chicos son muy curiosos, es cierto. Y la curiosidad, justamente para nosotros, es el primer punto de partida para que comiencen a indagar. Si no hay curiosidad, no hay preguntas, por lo tanto, no se van a ver retados a buscar las respuestas. Y ahí tienen que plantear sus propios métodos, entre ellos pueden integrar el método científico, ¿no? Que es lo que vemos en indagación. ¿Por qué enseñar ciencia y tecnología en educación inicial si los niños no saben leer y escribir? Pues también les planteo estas preguntas a ustedes, porque este es un problema que a veces tenemos en la educación inicial. No, pero yo no les enseño ciencia porque no saben ni leer. No, a mí me interesa que primero hagan una actividad previa a los niños en educación inicial, que es la exploración. Exploren objetos, tamaños, formas, ¿no? Porque esto les va a ayudar a desarrollar sus habilidades para poder caracterizar. Para caracterizar hay diferentes formas, no solamente usar los sentidos, también se caracterizan utilizando instrumentos, ¿no? Complejos, hay método científico, también me va a ayudar a caracterizar. Entonces hay también formas de caracterizar y es por eso que voy a tener variables que voy a obtener a partir de ensayos, errores, etc. Por ejemplo, si yo quiero saber acerca del punto de fusión de la sal, pues yo no puedo saber como característica, digo, la sal de cocina, el cloruro de sodio que tengo, a ver si yo lo aíslo de todas las sales. Voy a este cloruro de sodio, lo voy a caracterizar. ¿Qué necesito? Un equipo pues para poder caracterizarlo, ¿no? Entonces ahí comienzo a ver si lo diluyo en agua, o de repente lo pongo entero, o de repente hay un tubo capilar, o tal vez lo pongo, ¿no? Lo elevo las temperaturas en una máquina de repente, o tal vez lo hago de otra manera más rudimentaria con un tubo de piel, etcétera. Entonces, ya nos invita a utilizar otras metodologías para caracterizar, para decir cuánto es el punto de ebullición de las sales, ¿no? O la fusión que vamos a encontrar en las sales también, punto de fusión. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que caracterizar utilizando. O no vamos a, con la simple observación mirando la sal, y no voy a decir su punto de ebullición es, no. Entonces hay diferentes formas de caracterizar. Pero lo más importante, desde la educación inicial necesitamos que se caractericen o aprendan los niños a caracterizar usando los sentidos. ¿Por qué? Porque si mi alumno en la secundaria no sabe nada de variables, no identifica, no vamos a enseñarles nosotros las variables. Tenemos que retroceder a lo que harían en inicial. Es decir, que se pongan en contacto con los objetos. Toquen, palpen, agarren, suelten, explórenlos y comiencen ahí a afinar esas habilidades que no tienen para observar, para caracterizar, ¿no? De manera exploratoria, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros. ¿Ya, colegas? Entonces, ahí
Por eso les pongo esta imagen, para poder ahí llevar esta reflexión sobre lo que es esto. Necesitamos que los estudiantes pues aprendan con autonomía, tomando decisiones pensadas. Eso es lo que queremos al final. Y para que eso se logre, nos enfocamos a que los estudiantes desarrollen capacidades y en ellas sus procesos cognitivos, ¿no? Los niños van a mirar alrededor con curiosidad, dispuestos a explorar. La curiosidad no nace en la educación secundaria, ¿no? Ya nacemos nosotros con curiosidad y eso se lleva en la niñez y hay que tomarlo en la secundaria también, profesores, ¿ya? Entonces, para que puedan estar dispuestos a explorar, a investigar, disfrutar, ser felices con sus descubrimientos. Acá profesora Sonia dice, los chicos son curiosos, claro, ¿no? Sea en el contexto que sea, más allá de lo que tengan o les falte en su mismo entorno. Entonces, la experiencia, vamos a ver nosotros, en la indagación científica, ¿no? La experiencia científica y tecnológica incentiva la curiosidad, el descubrimiento, el gusto por aprender. Al igual que la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente, que muy bien acá también lo decía profesora Sonia, ¿no? Nuestro propósito va a ser que el estudiante pueda, desde los primeros años de escolaridad hasta la secundaria, desarrollar las capacidades, comprender la naturaleza del entorno, y que pueda cuestionar, reflexionar, opinar acerca de los sucesos que afectan en su vida y al lugar en el que habita. Esto no solamente es para niños, también es para la secundaria incluso. Esperamos que esto es lo que vendría a ser, o cuando acaben los estudiantes la educación, el quinto de secundaria en LBR, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, yo puedo tener aquí esta imagen, que puede dar un suceso, un evento que me pueda llamar la atención a mí o al estudiante, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces tenemos acá, en esta indagación, tenemos nosotros la observación, el hecho y el dato que tenemos aquí, ¿no? Esta relación de los tres nos va a dar a nosotros lo que vendría a ser este primer punto de partida, que es el manejo de las características de los objetos. Yo puedo decir aquí el pasto es el mismo que tenemos en toda esta área. Sin embargo, hay dos características que encontramos. El color, ¿cierto?, del pasto, que es en un lugar marrón y el otro lado verde. Y otra es la cantidad, menos y más, ¿cierto? Y nos pueden invitar a ver por qué el pasto tiene en esta zona diferentes colores. Y yo puedo decir, bueno, esto se relaciona con otro cuerpo que viene a ser el Sol, y cuyas características son las que se van a relacionar con lo que vendría a ser este efecto, que vamos a encontrar dos características del pasto, cantidad y color, ¿no? Entonces, yo tengo aquí cantidad y color, dos características, que son, en este caso, vendrían a ser esas variables dependientes, y que provienen de dónde, de la variable independiente, que viene a ser en este caso el sol, ¿no? Es decir, del sol, ¿qué cosa? El calor. Los niveles de calor que me pueda dar el sol como característica. Porque no depende esto solamente del tipo de luz. Yo puedo decir el sol me da un tipo de, otro tipo de luz, luz solar, luz artificial. Entonces estoy hablando de la luz como un objeto cuyas características son ellas. Entonces no sé si me entienden por ahí, porque si yo no entiendo esta parte de características, por más que yo me ponga a resolver problemas de ascenso, no me van a entender y voy a retroceder en teorías. Entonces yo quisiera por este lado que entiendan esta parte bien, para de esa manera poder nosotros llegar a lo que vendría a ser la solución. Aquí hay que primero uniformizar a todos, ¿no? No solamente es a uno o dos docentes entonces, ¿ya? Entonces ahí tenemos situaciones que se nos puedan presentar caracterizando, es decir, la relación de dos cuerpos, en este caso. Aquí en el agua tenemos y lo que vendría a ser este objeto, ¿no? ¿Cómo influye en este caso en la posición del agua en lo que vendría a ser, ¿no?, la posición de lo que es este objeto, en este caso la lámina de plástico, ¿no? Y ahí podemos encontrar un primer punto de inicio. Otros me podrían decir, profesor, esto tiene que ver con la presión. Claro, ya estoy involucrando un término científico. Lo que a mí me interesa primero es involucrar un término a partir de lo que observo.
¿no? Un término tal vez empírico, un conocimiento empírico, para luego pasar a un conocimiento científico. Esa es la ruta para poder ir desarrollando lo que son estas comprensiones también de los conceptos en ciencias, ¿no? Hay situaciones diversas que vamos a encontrar, por ejemplo acá, en lo que vendría a ser el agua, ¿no? Yo tengo una situación en el agua en donde yo puedo encontrar que el agua es caliente, pasa un tiempo y siento la sensación de que el agua ha reducido en volumen dentro de la taza. Y que podemos decir, sí, se evaporó, pero ¿y a qué? ¿Y a qué se debió? ¿Qué interacción hubo entre el agua y el aire? ¿No? Entonces, ustedes me dirán, ¿pero por qué? Pero es por el calor, sí, pero hay una interacción. Entonces, para poder hablar de indagación científica, tenemos que encontrar interacción, una relación entre lo que es el agua y qué cosa, el ambiente. ¿Y el ambiente qué? El aire. ¿Pero qué características del aire? El calor en el aire. Porque si el calor en el aire es menor, entonces el calor del agua va a transferir al aire. Y es así como encontramos vínculos entre ambas características o variables, el calor en el agua o la cantidad de calor en el agua y la cantidad de calor en el aire. Y entonces ahí podemos encontrar relaciones, ¿no? De un medio de mayor energía, pues se transfiere a otro de menor energía calorífica. Y entonces si vamos a encontrar el proceso ahí de enfriamiento, de evaporación, etc. Entonces, ese tipo de relaciones, colegas, tenemos que ir nosotros desarrollando con los estudiantes. También nosotros mismos, para poder así, ¿no? E ir viendo cómo vamos a desarrollar nuestras casuísticas, ¿ya? Hay diferentes formas de poder identificar, ¿no? Lo que son las situaciones, del contexto. Esta es una de ellas que me gusta mucho para poder haber una indagación, por ejemplo, ¿no? Con los tipos de alimentos. ¿Qué variable te estoy manipulando acá? Son los tipos de alimentos, ¿no? Alimentos azucarados, podemos decir proteínas, carbohidratos, ¿no? Ahí están los tipos de alimentos. ¿Y qué tipo de alimento prefieren quienes? Las hormigas. Entonces, la mayoría de hormigas, la cantidad de hormigas, yo tengo varias, ¿no? O todas las hormigas, la cantidad de hormigas, ¿no? Prefieren, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de alimento? El dulce. Entonces, yo interpreto de esa manera la relación de variables. Hay un cuerpo, 1, hormigas, y un cuerpo 2, que tiene 3 diferencias, ¿no? En este caso, el cuerpo 2 sería, podemos decir, el objeto de estudio, la unidad de análisis sería el tipo de alimento, ¿no? El alimento, perdón. El alimento con lo que yo voy a encontrar con 3 diferencias sería entonces el tipo de alimento. Bien, entonces vamos a encontrar nosotros esto, lo que tenemos en las competencias en ciencia y tecnología, en indaga mediante métodos científicos. Vamos a encontrar nosotros nuestras 5 capacidades y que las he ordenado de menos a más, Tenemos la capacidad problematiza, podemos decir comprende y usa, tiene relación con la taxonomía de Bloom. Podemos usar otras taxonomías más si queremos, no hay problema. No hay una regla en el cual digamos la taxonomía de Bloom existe o la taxonomía de Solo es la mejor, no. Porque nadie puede describir y organizar al 100% bien, caracterizar bien los pensamientos de cada persona. Nadie puede meterse al cerebro de nadie, cómo hacemos las cosas, cómo pensamos, ¿no? Y entonces ahí caracterizar, llevarlo a esto, a lo que son los niveles de recordar, aprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, ¿no? Esta es la variación de la taxonomía de Bloom, y es por eso que tenemos en los niveles mayores el evaluar, pero para evaluar primero el estudiante tiene que aplicar el método científico, en este caso en la indagación, en la competencia indaga mediante métodos científicos, y en el comprende y usa, a partir de ello comprender información, usar y aplicar, que tienen los mismos procesos cognitivos de aplicar, ¿no? Si miramos de esta manera, vamos a entender cómo va a fluir entonces las variables en esto. Es decir, que el alumno pueda comprender conceptos que van a estos enfocarse hacia las variables, que van a poder usar esas variables para poder construir hipótesis, construir diferentes conjeturas, ¿no? Problemas que el estudiante va a poder problematizar, ¿cierto? Es decir,
formula problema e hipótesis hasta objetivos si está en el siglo VII. Y luego pasará a diseñar estrategias para hacer indagación, ¿no? Es decir, él planifica. Una evidencia que planifique el estudiante su indagación es cuando escribe a futuro, no en presente ni en pasado. Es decir, esto haré, mediré de esta manera, ¿no? Los materiales que utilizaré son estos, el procedimiento que seguiré será esto, mi dibujo de mi diseño experimental es este, y eso no se está evidenciando en esta capacidad. Los chicos tienen que dibujar, representar, una estrategia clave que es la representación, eso le vamos a ver en las casuísticas que les he seleccionado para ahora, ¿ya? Entonces, no representa el alumno, yo no sé qué cosa está comunicando, qué cosa va a hacer. Y esto es clave antes de que pueda ejecutar, ¿no? Puede implementar su experimento. Ejecuta, genera datos e información que va a obtener. Y entonces eso le va a permitir también organiza esos datos y los va a tener que analizar, interpretar datos, analizar para construir sus conclusiones. Pero ahí no queda. Yo puedo decir el método científico inicia aquí y termina aquí, en las conclusiones. Pero hay otra capacidad más y que muy poco se ha estado trabajando y que estimo, creo que para estos exámenes que se vienen en adelante, ya se le va a dar más énfasis a este nivel, que es el nivel de evaluar. Si no, no tendría sentido la evaluación formativa, ¿no? El que se vea en estos tiempos, se dé énfasis al desarrollo de la conciencia a partir de la reflexión. Eso es clave. Entonces, esto que está acá lo hemos estado obviando, incluso dentro de las sesiones que hemos tenido a aplicar en la virtualidad en las competencias. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién evalúa? ¿Quién se evalúa? ¿Evalúo lo que se evalúa o lo que los chicos evalúan? ¿Y qué cosa me debe comunicar el estudiante? ¿Un informe de indagación como si fuera una investigación sin reflexiones? Pues no, y eso es lo que se está viendo acá. Les comento esto por lo que he podido observar, ¿no? Todo tipo de resultados con respecto a esta competencia por mujeres donde que me han estado pidiendo hacer una asistencia técnica, ¿no? Para ellos. Entonces, por eso es importante entender los niveles de menos a más. Yo no puedo llegar a un nivel reflexivo si esto no se iba construyendo inicialmente, ¿ya? Entonces, en el estándar encontramos nosotros los niveles, ¿no? Tenemos aquí de la competencia, las descripciones, de acuerdo a qué, a la edad del estudiante. Y que de un grado a otro pueden ir ellos llevándolo a cabo de manera, o mejorando de manera personal, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, es decir, haciendo un andamiaje. Si me planteo una pregunta, ¿no? Con las variables tal vez descritas de manera, con conocimiento empírico, pues bueno, ya lo haría ahora con conocimiento científico, o las podría ir mejorar. Donde mejoraría es el léxico también. Lo hace el estudiante, lo pasa de un nivel a otro. A eso lo llamamos el andamiaje. Y lo que está también en el nivel 6, en el nivel 7, nivel otros más, que tenemos 7, 8, ¿no? Que es el destacado, en esos niveles. Ahora, para poder nosotros ver lo que es el aprendizaje por descubrimiento, nosotros vamos a, que es lo que nos piden bastante trabajar, le hacemos que el estudiante comience a identificar las situaciones, observe, que pueda plantear diseños, modelos en su cabeza, como dice acá, ¿no? Va a buscar la relación con lo que ya sabe y con lo nuevo que va encontrando. Eso vemos lo que son los recojos de saberes previos o en la construcción del aprendizaje. Categorizan, ¿no? Ponen ahí, organizan, clasifican, se comunican con claridad, superando un autoenredo, un conflicto cognitivo, y contrastan y comparan, y formulan hipótesis para tratar de probarlas. Esta parte es importante, el contrastar y comparar, ¿no? A veces en indagación, en el experimento, pensamos que el grupo control, como no cambia, no pasa nada, entonces no lo voy a poner, lo obvio. Y hay experimentos incluso que se han desarrollado sin un grupo de control. ¿Y para qué me sirve el control? Para poder comparar. Y eso tiene un manejo didáctico que hay que incorporar, que es en este caso la comparación que permita establecer los cambios que han tenido de un antes a un después, y qué tanto han sido esos cambios, ¿no? Que han ocurrido en la experiencia, ¿no?
Entonces, esto es clave. Hay una malla de comprensiones que yo, como les he pasado ahí el PPT con el profesor Joel, yo les sugiero lo vean. Esto para la siguiente clase como tarea, vamos a no soy partidaria de tarea, como una extensión. Esta malla, por favor, revísenla, porque nos va a ayudar a entender un poco más de las variables. Por ejemplo, acá en inicial lo dicen, los objetos tienen características comunes, diferentes y pueden cambiar. Entonces, el nivel nocional que el alumno va a tener de aprendizaje, ¿para qué? Para comprender lo que son las variables. Lo mismo acá, miren, en este caso ya la vida diaria está presente los movimientos, el movimiento, luz, calor, entonces el alumno va a construir sus propios conceptos. Y así en esa relación vamos a ir encontrando hasta el nivel 8, ¿no? 7, 8, el destacado. Entonces les pediría por ese lado para que ustedes vean cómo se vinculan. Las variables no solamente se ven en la competencia indaga, son transversales a todas las competencias, ¿ya? Entonces, ahí lo mismo que también ocurre cuando hablamos de características, ¿no? Estamos ahí identificando para poder de esa manera encontrar las semejanzas, diferencias. Aquí esto es un nivel nocional para ver el tema de genética. Entonces, les comento eso para que ustedes puedan analizar conforme revisen este documento en este texto de las 10 grandes ideas científicas, la última página. Esa es mi sugerencia, ¿ya? Bueno, vamos a ver también dentro de lo que es este manejo de variables y todo, un método experimental para poder enseñar las ciencias, ¿no? Y ese experimento, ¿qué es lo que tenemos que diseñar con los estudiantes, o ellos lo hacen, ¿no? Para poder confirmar, comprobar, verificar, ¿no? Lo que son las hipótesis, que es lo que se plantea con las variables, ¿no? Y entonces ahí hay preguntas, ¿no? Donde se puedan plantear con los alumnos métodos de preguntas, ¿no? Que podamos ver con ellos, que puedan los estudiantes plantear y plantearse y poder identificar si aquellas preguntas que nos están refiriendo, nos están comunicando, están hablando acerca de una pregunta, una característica de una variable, o de 2 o 3 características de un mismo objeto de estudio, o puede ser que tal vez me estén hablando de 2 objetos cuyas características están en relación. Entonces, yo tengo que primero entender eso para poder ayudarlos a gestionar las preguntas que ellos hacen, ¿no? Entonces, las variables como definición, encontramos desde la estadística, vamos a ver que son las características medibles o categorizables de la materia, ¿ya? Y estas pueden ser cuantitativas, y acá les pongo un ejemplo de estas variables, ¿no? Dentro de lo cualitativo y lo cuantitativo en la clasificación también, las variables nominales, ordinales, discreta, continua, y que estas variables a mí me interesa conocerlas así, porque yo voy a encontrar variables independientes, dependientes, ¿ya? Que son justamente estas variables que pueden ser cualitativas, que pueden ser cuantitativas, que pueden ser categóricas, que pueden ser de repente nominales, ordinales, o pueden ser discretas o continuas. Entonces, miren acá, al yo tener clara la clasificación, puedo también así ir orientándome a qué diseño de experimento pueden hacer los estudiantes, o entre ellos también, o los estudiantes, cuando traigan como yo puedo ayudarlos mediando, ¿no? Los aprendizajes, apoyarlos a poder llegar a ellos y a diseñar un experimento coherente con lo que tienen en sus hipótesis, ¿no? Que puedan ir a demostrarlo. Entonces, por eso es importante esto, para poder así orientar. A veces decimos, sí, pero ¿cómo? De manera muy empírica estamos buscando los experimentos. Sí es bueno que conozcamos, clasifiquemos las variables para de esa manera ver cómo se puede experimentar, se puede explorar, pueden los estudiantes diseñar. Y también nosotros. Entonces, ahora, una vez que yo tengo esto, paso de frente a lo que ya es una variable independiente, que es parte de la metodología científica experimental. Por eso es que estas variables van a ser la base o lo más importante en el método científico, sobre todo experimental. Si hablamos en un diseño experimental puro o verdadero, es el tipo de experimento que más estamos utilizando en ciencias, ¿no? A diferencia de ciencias sociales que tienen otro tipo de experimentos que implementan en algunos casos, no en todos.
Entonces, esas variables independientes que vamos a manipular intencionalmente, dependiente que vamos a encontrar en ellos respuestas, ¿no? Queremos. Acá les pongo más ejemplos, ya las diapositivas las tienen ustedes, las pueden ir revisando, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, hay interacción entre dos cuerpos. ¿Qué cuerpos yo tengo aquí interactuando? A ver, vamos al chat, ya para terminar con esta parte, e ir ya a las preguntas. ¿Qué cuerpos están interactuando aquí? Si hablamos aquí de cantidad de calor del maní y temperatura del agua, ¿cuáles son los cuerpos? Ajá, ya, no. El cuerpo no es el calor. El maní, sí. El maní es un cuerpo, es un objeto, cuya característica es el calor del maní, que me puede proporcionar el maní. Esa es la variable, calor del maní, su característica. No me estoy refiriendo al color del maní, al tamaño del maní. Me estoy refiriendo ¿a qué? Al calor, o sea, la característica. Esa es la variable, ¿ya? Y el segundo cuerpo que estoy interactuando acá es el agua. Cuerpo, no variable. Cuerpo, no característica, no variable. Cuerpo, agua. Objeto de estudio, agua. También, si hablamos de las variables, una unidad de análisis, el agua podría ser, ¿no? En cuanto a materia, encontrar características. No me estoy refiriendo al tipo de agua, como lo hacía Natalia en el video. Al color del agua tampoco. ¿A qué característica del agua? Temperatura del agua. ¿Ya? Entonces acá tenemos los dos cuerpos, así es, profesora Sonia. Los cuerpos que interactúan, aquí, cuerpos que interactúan son maní, agua. ¿Mediante qué interactúan? Mediante dos características. Ellas dos. Por ejemplo, cantidad de calor del maní y temperatura del agua. Esas son las dos características, ¿ya? Yo no voy a decir el calor es la variable. No, el calor no es la variable, porque no está asociado al cuerpo. Yo puedo decir el calor, vamos a poner ahí, el calor de los rayos del sol. El calor del maní en este caso, el calor que desprende la combustión de la gasolina. Es diferente al calor que desprende, en este caso, la combustión, vamos a poner el gacetino. Es diferente. ¿Hablas de la misma variable? Sí. O mejor dicho, características, pero de cuerpos diferentes. ¿De quién? Uno es gasolina, ¿no? O podemos ahí decir de repente la combustión de la madera comparado con la combustión del gacetino. Son diferentes. El calor de que ellos van a emitir. Entonces ahí van a desprender. Entonces ahí tenemos características asociadas a los cuerpos. El calor va a ser diferente en los cuerpos. Por eso el calor no es una variable. Pero si yo lo asocio al cuerpo, al objeto, sí sería una variable. Es decir, calor del maní. ¿Está bien? Incluso el calor del agua. ¿En qué momento? En la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? La temperatura que va a darnos el agua aquí en este caso, pero esto está asociado más al movimiento de quiénes, al movimiento de las moléculas en el agua, ¿no? Movimiento ahí que nos va a dar con mayor o menor energía cinética ahí, pues como efecto de la temperatura, ¿ya? Entonces acá dice la cantidad de calor del maní y la cinética molecular del agua, por ejemplo, ¿no? Podría ser también otra forma de poder ir hablando. Si hablamos de cinética molecular, estamos ya refiriéndonos con un conocimiento científico de manera más específica a la temperatura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como vamos de menos a más. A este paso de los dos le llamamos el andamiaje, que a veces nos cuesta, ¿no? Un poco con los alumnos. Esto quiero que me quede claro, profesores, para trabajar todo lo que es indagación, porque si no,
Yo no voy a retroceder otra vez con las preguntas cuando me digan, profesora, no entiendo por qué esa variable, por qué no, me equivoqué, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos características de los cuerpos. Pueden trabajar estos ejercicios con sus alumnos, ¿no? ¿Cuáles son las características de las manos, las características del agua, ¿no? Al interactuar los dos, del jabón, cómo interactúan. Y de esa manera van a encontrar relaciones. Por ejemplo, aquí en este caso, yo podría decir de repente, en vez de decir cantidad de calor del maní, temperatura del agua, yo puedo decir, a ver, la profesora María me ha dicho a mí de que yo debo desarrollar acá mis habilidades para poder identificar variables y las voy a relacionar. A ver, pues, el color del maní tiene relación con el tipo de agua. Agua potable, agua destilada, ¿no? Agua contaminada, y tiene que ver con el color del maní. Hay una relación ahí como que no le encuentras la lógica, ¿no? Pero no, podría estar asociado más bien con lo que es, pues, la cantidad de contaminantes en el maní, ¿no? Podría ser por ahí. Entonces, el alumno está encontrando relaciones. Esa es una estrategia para trabajar en indagación, pero no plantearles, como a veces veo, que les ponen los árboles de problemas, elabora tu espina de Chicago, elabora eso. Entonces al alumno lo parametramos, con un organizador que le damos nosotros, y como que le cuesta entender la lógica, con lógica personal, con sus propios errores, sino pues no tiene sentido, por ejemplo, que yo hable ahí que el color de las flores depende del color del agua. Podría ser. ¿Cuándo? Cuando sube, a ver, claro, puede ser por la capilaridad, entonces comienzan a buscar explicaciones, entonces encuentran sentido o tal vez no le encuentran sentido. Entonces, ese es el juego en estrategias que tenemos que trabajar a los chicos, ¿ya? Bien. Otra puede ser en este caso, una de las que me gusta, los tipos de soluciones químicas versus la intensidad de la luz, por ejemplo. Acá hay otra, ¿no? La relación. Entonces, ¿qué cuerpos están aquí interactuando? ¿No? ¿Qué objetos? Las soluciones químicas, ¿no? ¿Qué tipos hay? Pues estos niveles que pueden de lo concentrado, ¿no? Diluido, ¿no? Y tenemos ahí a lo que es el saturado, sobresaturado, etcétera, según niveles, ¿no? Tipos de soluciones, y de intensidad de la luz. Entonces, esa luz, ¿qué característica de la luz me refiero? Nos está hablando acá de la intensidad, pero los chicos no dicen intensidad, dicen cantidad, ¿no? Y entonces ahí, aquí el profesor está utilizando un app del celular para medir la intensidad de la luz, en Lumix, por ejemplo, y entonces ya puede cuantificarla, ¿no? Hay cantidad de luz, pero lo que no está midiendo acá él es el color de la luz, porque no tiene relación eso con este caso, en esta indagación con las soluciones. Lo que a mí me interesa es la intensidad de luz, o sea, la intensidad de luz. O el tipo de luz tiene relación con los tipos de soluciones, no, en esta experiencia, ¿no? Entonces ahí tiene que hacerle el juego de interacción para que el alumno encuentre que, pero no hay, o sí hay, y te diga, sí hay una relación entre los tipos de soluciones, los que tienen más sal, menos sal, y los foquitos se prenden más, menos. Entonces, ahí sí, sí, profesora, ahí estaría el problema, entonces los cambios en causa-efecto. Estaría ahí entonces cómo influyen los tipos de soluciones en la intensidad de la luz. Entonces, si no hacen ese juego previo, no van a poder. Pero que tienen que relacionar las características, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá yo puedo caracterizar aquí al coronavirus, por aquí pongo una imagen y veo la forma, la masa que tiene, el color, qué propiedades químicas, qué composición química tiene, qué tipo de material tiene, genético, ¿no? En este caso ARN, porque pueden ser dos, o ARN o ADN. En este caso estoy caracterizando, ¿se dan cuenta? Pero esta caracterización del tipo de material no la hago a simple vista, porque yo no voy a ver sino que se hace ya utilizando información científica. Por eso es que uno debe manejar, debe de buscar información siempre. A veces pensamos que en la competencia explica, nomás buscan, el indaga también, hay que buscar. Va buscando, recuerden que para las competencias desarrollarlas, necesitamos que el alumno comience a movilizar información, que busque.
Y miren cómo caracterizan con términos, con información científica que hemos buscado que sean coherentes, ¿no? Por eso le están dando acá el material ARN. Ahora, características del ARN, propiedad de recombinación. Entonces ahí se va viendo, ¿no? Esta propiedad está relacionada aquí, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace que el virus tenga sus propias características, por ejemplo. La cantidad de réplicas que hacen organismos es otra variable que encontramos, ¿no? Miren aquí otra variable. Esta es otra variable por la composición química del coronavirus, el color, la masa. El color es una variable cualitativa. La masa cuantitativa, la forma es cualitativa. Entonces, ahí tengo que ir ya en diferencia. ¿Por qué? Porque de esa manera también ya me proyecto a cómo podrían ser los diseños de experimentos, ¿no? Y al final acá tenemos, dice, la velocidad de movimientos depende del medio que le rodea. La saliva de microgotículas, cantidad de microgotículas, esa es una variable de saliva, ¿no? O tamaño de las gotículas. Siempre se asocia con esta estrategia que es la representación. Y en los problemas que les he, las casuísticas que les he enseñado, ahí van a ver ustedes, ¿no? Bueno, vamos a encontrar entonces que los problemas van a tener a las variables independiente, dependiente, siempre en relación en causa-efecto. ¿Ya? No van a tener, profesora Eliana, para nivel mío como docente, no vale, no te va a valer que pongas ahí. Para ti te van a poner, no te van a poner ahí el cómo afecta, por ejemplo. ¿Cómo afecta la intensidad de luz en la cantidad de oxígeno? A nivel estudiante, ese término es válido, pero a nivel docente no. Nosotros tenemos que manejar de manera coherente los términos, la relación, la formulación de problema, hipótesis, dentro de la metodología científico-experimental. Y eso es clave. Si ustedes van a revisar conmigo los problemas, las casuísticas, ahí van a darse cuenta, ¿no? Van a ver. Entonces, lo mismo para las hipótesis también, ¿no? La relación entre ellas, causa-efecto, en las variables, ¿no? La relación ahí, y que pueden ser inversa o directamente proporcionales. Siempre sí, porque nos quedamos con a mayor cantidad, no, de esa forma no se redacta. Es decir, para nivel estudiante sí, pero para nivel docente no, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Esto es un tip que les doy a ustedes. El primer tip para poder ya ir viendo, ¿no? Siempre van a tener la palabra influye, no les van a poner el cómo afecta, en qué medida se relaciona tampoco. No especifica causa-efecto, ¿no? Dentro de la redacción, ¿ya? Eso tomen nota, profesores, porque ahí sí van a ver. Esta es otra, por ejemplo, esta la tercera, que la hice para un proyecto del año 2019, ¿no? Dice cómo influye la pendiente de una rampa en la rapidez de las sillas de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si aumenta la pendiente, esto para la solución tecnológica puede entrar, ¿no? Aumenta la pendiente, o sea, aumenta más, menos, entonces aumenta la rapidez, ¿no? De la silla de ruedas, por ejemplo. Entonces ahí, se relacionan, ¿ya? Lo que vendrían a ser, miren ahí, variable dependiente e independiente. Siempre miren la redacción. En el caso aquí, ¿por qué le pongo dos hipótesis? Y le puedo poner más, y debería haberle puesto más. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué profesor no va una? ¿Por qué? Porque los tipos de piel no son una variable cuantitativa, son cualitativas. Y entonces yo tengo, ¿pero qué pieles hay? Bueno, voy a poner, con las que conozco comúnmente, la piel seca, la piel mixta, la piel grasa. Pues podemos encontrar otro tipo de piel, o caracterizarlas de acuerdo a su pH, ¿no? También puede ser. Entonces, pero yo puedo partir aquí diciendo, bueno, si el jabón contiene compuestos ácidos, entonces la piel seca se deteriora. Si el jabón contiene compuestos básicos, la piel seca se daña, la piel grasa se daña. Entonces, en la de arriba aquí solamente hay una hipótesis. ¿Por qué? A ver si me han entendido por acá. ¿Por qué en la primera hay una hipótesis? Y en la segunda hay dos, hasta pueden ir tres hipótesis en la segunda. Por el tipo de variable, ¿ya? Yo puedo cuantificar intensidad de luz, sí, la cantidad también, aquí el volumen de oxígeno, ¿no? Yo le pongo generalmente cantidad porque los chicos más van a la cantidad. Nosotros sabemos ya que se requiere el volumen. Así el profesor Jesús, por el tipo de variable.
¿Me han entendido? Porque esa también es pregunta, profesora, ¿por qué ponen 3, 4 variables? ¿Por qué nos ponen 4 variables? No es una, debería ir una, porque ¿cuándo va 4, cuándo va una? Todo parte de las variables, incluso en las gráficas. ¿Por qué para representar personas no vamos a representarlas de manera lineal en una gráfica, sino en barras? ¿Por qué? Porque las personas son representadas por una cantidad entera, no con decimales. No hay persona que se represente con 1.5 de persona. Entonces, cuando tengo decimales, la representación ahí, en este caso, en las variables cuantitativas, ¿no? De tipo continuas, no vamos a tener, pero en las que son discretas, sí tenemos que representarlos linealmente, la temperatura, el tiempo. Entonces, miren la incoherencia, que a veces hay todo parte de las variables y su clasificación. Este material ya ustedes lo tienen y les sugiero, revísenlo. Y lo que siempre le digo a los colegas, mejor imprímanlo a colores y ténganlo guardado impreso. Las diapositivas ya se las pasé. Pueden ustedes revisarlas. No me voy a detallar aquí. Quiero pasar ya a las casuísticas. Pero sí les pido como una actividad para ustedes. Aquí tengo también el tema de lo que les decía, los apps, que es lo que trabajo hace tiempo. Los tipos de experimentos también hay que revisar, ¿ya? Porque en las que he seleccionado hay unas casitas lindísimas del 2017 que son bellísimas para entender esta parte, ¿ya? Que es la que vamos a ver ahora y la otra semana. Entonces, revisen esto, revisen el material y la siguiente clase lo que quiero es que ustedes me pregunten, me digan, me debatan, me digan, profesora Eliana, pero yo he leído cuándo es una variable controlada, cuándo, ¿por qué diferencia hay en el grupo control con una variable control? ¿Qué diferencia en las variables controladas con las intervinientes? ¿Por qué la temperatura en el ambiente es interviniente? ¿Por qué no es controlada? Etcétera. Entonces, todo eso espero en la siguiente clase. Ya no voy a hablar más para entrar a las casísticas. Acá también tienen los diseños de experimentos, que es un pre-experimento, es que todos lo hemos hecho siempre en años atrás. Este es el experimento actual que utilizamos, este diseño experimental puro, depende de las variables. Hay que también tomar en cuenta de que hay experimentos que no podemos fácilmente desarrollar a libre albedrío. Tenemos que hacer que los chicos planifiquen en esa indagación, en la capacidad diseña, ¿no? Estrategias para esa indagación, puedan planificar también observar, ver, no buscar las fichas de bioseguridad. Esto es clave. Por ejemplo, esta es la naftalina, ¿no? Los chicos trabajan con naftalina, las bolitas saltarinas, y qué bien que vemos que se acercan todos los niños sin mascarilla, sin lentes, sin protección, pero hay que leer aquí qué cosa dice en las medidas de bioseguridad. Aquí en este rombito tenemos aquí en los colores, nos dicen acá los niveles, el 1, 2, 3, y hay una representación aquí del diamante, ¿no? El diamante de FPA, que también puedan representar a los chicos aquí con esto. Es clave. Esto, aunque no lo crean, está dentro de la competencia indaga en lo que es la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación, canales de seguridad, ¿no? Las medidas de bioseguridad. ¿Por qué van a usar medidas de bioseguridad de los chicos, no? ¿Por qué guantes? ¿Por qué mascarillas? ¿Qué tipo de guante? ¿Qué tipo de mascarilla? ¿Por qué los lentes? Hay normativas internacionales que nos hablan que todo estudiante debe utilizar lentes. Esto antiguamente nosotros no lo tal vez promovíamos, más que el mandil y los guantes de repente, pero actualmente esto ya es una necesidad, ¿no? Está normado internacionalmente. Los chicos tienen que tener, bien con la pandemia, hemos acelerado la comprensión, el uso y la importancia de la bioseguridad, ¿no? Bueno, registro de datos, también vamos a ver ahí el análisis de datos con gráficas. Esta es una que un poco voy a explayarme la otra semana de las gráficas, pero aquí esta es una de las que me gusta mucho, le toma ahí. Esto está representando la temperatura con el calor, y la representación es lineal. ¿Es correcto? ¿Por qué es correcto la representación? Es correcto porque es una variable de tipo, ¿qué tipo? Discreta, cuantitativa, en caso de temperatura, igual que el calor. ¿Ya? Ahí está.
Y como también yo puedo representar la temperatura en decimales, pues ahí está. ¿Ven? Lo mismo no podría representar, por ejemplo, si tengo, a ver, en mi granja tengo 5 vacas, 3 carneros, ¿no? 4 gallinas y 2 patos. ¿Los representaría de manera lineal, así en gráfico? No. Porque la variable es cuantitativa, sí, pero no es discreta, es continua. Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros, ¿no? Aquí, en este manejo, patito, acá está. Ahí tendríamos, miren las gráficas, cómo se van a representar, ¿ya? Entonces, miren, en todo esto influyen las variables. Por eso quería darle énfasis a ese tema para poder abordar. Y en lo que vendría a ser ya el evaluar y comunicar, ¿no? Tenemos ahí elaborar argumentos para comunicar, ¿no? Tenemos acá el proceso de indagación, ¿no? Y tenemos ahí, miren, en el caso de la capacidad de evalúa, podemos utilizar una estrategia, la V de Gowin, que es la que nos propone el Ministerio de Educación también, ¿no? Y un cuadro paralelo para autoevaluarnos, en los aciertos y los desaciertos que hemos tenido en indagación y cómo podemos mejorar para la siguiente indagación, ¿no? La siguiente clase. Acabar siempre con el nivel reflexivo, que es lo que acá muy bien decía la profesora Sonia, ¿no? Bueno, ya esto les dejo para que ustedes lo puedan seguir utilizando el material, ¿no? Yo les sugiero, como a todos los colegas, siempre imprímanlo a colores, ténganlo ahí, no lo dejen archivado como un archivo más, porque no lo van a ver, van a estar con las dudas, mejor es impreso y a colores, ¿ya? Esa es mi sugerencia, para que lo movilicen cuando tengamos que resolver las casuísticas. Bien, voy a pasar entonces a compartirles las casuísticas que he seleccionado el día de hoy. Y vamos a ejercitarnos entonces, ¿ya? A ver. ¿Dónde está? Acá está. 2017. Listo. ¿Ya ustedes tienen ahí las casuísticas? Listo. A ver. Vamos con estas que he seleccionado, ¿ya? En realidad, para no generar desorden, he puesto del 1 hasta el 7, me parece. A ver, quisiera, por favor, profesores, en esta primera, voy a ponerles aquí, ya revisamos y comenzamos a resolver. Y ustedes me van a decir no solamente la respuesta en el chat, sino también me van a poner en el chat sus justificaciones, el por qué. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la respuesta? ¿Ya? A esa pregunta, ¿por qué esa respuesta ustedes han marcado? ¿Listo? Empezamos entonces. A ver, quisiera saber si hay algún profesor por acá que quiera hacer lectura de la casuística. Maestro, maestra. A ver, que me apoye acá con la lectura. Profesora Delia, Diana, Edith, Flora, Jesús, Rosangélica, Rosalía, Sonia. A ver. A ver, ¿algún profesor? ¿Profesora? Yo, maestra. Bien. Un docente de tercer grado dio inicio a su clase con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Las respuestas de los estudiantes estuvieron orientadas a la mayoría
en su mayoría a describir los beneficios de la capa de ozono para los humanos. Entre ellos, el brindarnos protección frente a la incidencia de los rayos ultravioleta, que podrían causar ciertas enfermedades como el cáncer. Luego de escuchar las intervenciones, el docente presentó el título del siguiente artículo. La radiación ultravioleta es utilizada en terapias para el tratamiento de una gama de patologías, entre ellas el cáncer. ¿Cuál es el principal propósito del docente al presentar el artículo? A. Plantear un conflicto cognitivo a sus estudiantes. Evaluar cuánto saben los estudiantes sobre las aplicaciones de la radiación ultravioleta. Recoger saberes previos sobre el uso de la radiación ultravioleta en tratamientos contra el cáncer. Dar a conocer las diversas patologías que se curan mediante la exposición a la radiación ultravioleta. Bien, profesora, gracias. A ver, profesores, ya hemos escuchado. A ver, les doy unos segunditos para que puedan escribir en el chat. Me escriben en el chat la alternativa y me fundamentan por qué. ¿Ya? ¿Por qué esa alternativa marcada? Porque de nada sirve que me digan la A, la B, la C, la D, y después estamos adivinando o estamos de repente ahí pensando de manera muy empírica en la solución. Y lo que nos interesa aquí, porque para eso están ustedes aquí, es para poder también llevarlo esto a una práctica fundamental, ¿no? Docente fundamental. A ver. Leo acá el chat. A ver, profesores. A ver, les voy a apoyar, ¿ya? En esta primera parte dice, un docente de tercer grado dio inicio a su clase con la siguiente pregunta. Esto que está acá en una casuística me está ayudando un poco a contextualizar, ¿no? Aquí, a contextualizar. Si no contextualizo, pues difícil, ¿no? Puedo yo entrar a esta situación. Dice acá, ¿cuál es la función de la capa de ozono? Cuando te preguntan cuál es la función, ¿qué tipo de pregunta es? Profesora Delia, ya respondió, póngame por qué, a ver. Muy bien, profesora Sonia, es recoger los saberes, ¿cierto? Porque es una pregunta, así es. Es una pregunta de tipo literal, que te está preguntando el concepto, la función, qué función cumple, qué cosa es, qué función cumple, cuáles son sus características. También podría ser, ¿cuál es la composición química de la capa de ozono? Lo que se espera con esta pregunta es recoger los saberes conceptuales que tiene el alumno, ¿cierto? Un saber conceptual, bueno, con preguntas literales, excelente. Hasta aquí no tengo problemas, ¿verdad? Ya ustedes se han dado cuenta. Mientras continuamos nosotros aquí, dice, la respuesta de los estudiantes estuvieron orientadas en su mayoría a describir los beneficios de la capa de ozono para los humanos.
Y aquí viene algo que tal vez se nos puede escapar y qué importante es. ¿Qué cosa es describir, colegas? Ustedes dirán, profesora, pero eso no tiene nada que ver con la competencia indaga. Pero yo les he puesto esto porque tiene relación, sí, en uno de los aspectos. Si me han entendido la explicación que les he dado, si han estado conectados. A ver, cuando me dicen, describe los beneficios de la capa de ozono. A ver, focalícese primero ahí. Muy bien, me están dando acá las respuestas. Qué bueno, ya me las dieron. Ahora las voy a leer. Esta parte. Describe los beneficios de la capa de ozono para los humanos. Bueno, aquí, de hecho, que es describir beneficios que va para los humanos, ¿no? Pero acá. Cuando dice describe los beneficios de la capa de ozono, nos centramos en qué. ¿Qué viene a hacer la capa de ozono? ¿Ya? Al momento de identificar variables. Lo primero, ¿qué identificamos? Capa de ozono. Dice, describe los beneficios de la capa de ozono. Miren. La capa de ozono es el cuerpo, podemos decir, el objeto de estudio, del cual se va a hablar, de ella se va a describir qué característica, los beneficios. ¿Ven? Describir qué cosa es. Acuérdense, a veces decimos, ya me han dicho algunos colegas, dice Liana, pero antiguamente hablábamos de procesos cognitivos, las capacidades, qué significa. Sí, todavía eso está acá. A lo contrario, con mayor razón tenemos que retomar, al describir el estudiante, te brinda las características de los cuerpos. Por ejemplo, yo te puedo describir este lapicero, ¿no? Te digo, este lapicero es de color azul. ¿Qué más? Es de plástico. ¿Qué más el lapicero? Tiene la tinta vacía o semi vacía. Tiene poca tinta. No tiene mucha tinta, tiene poca tinta. ¿Qué más? Este lapicero sirve para escribir. ¿Qué más? Este lapicero está hecho de dos plásticos diferentes, porque este es más blandito y este es más grueso, más duro. Ah, ahí está. Eso es describir, dar características, no te olvides. Entonces, cuando el alumno te describe, da características. ¿Te interesa que caracterice? Sí, porque está haciendo uso de esa habilidad para identificar y comunicar características que te va a servir. ¿Y va a servir para qué? Para que más adelante pueda identificar variables y puedan realizar sus indagaciones, formulando hipótesis y problemas. ¿Ya? ¿Ya han entendido por acá entonces? Profesora Rosita dice acá, es una variable, así es, habla como variable, es verdad, identifica los beneficios de la capa de ozono para el hombre. Ahí está. Entonces, ¿de quién está hablando la capa de ozono? ¿No? Y la acción de caracterizar está en todo momento. ¿Ah? Nosotros cuando vemos a una persona, a primera impresión decimos, esta persona me cae bien porque es alegre. Esta persona le gusta hablar en positivo. Esta persona siempre es optimista. Esta persona, y entonces caracterizamos a la persona. ¿Ven? Entonces, eso es una actividad que hacemos cuando observamos. Siempre decimos y damos un juicio de valor ahí, ¿no? No me cae, ¿por qué? Porque, ay, mucho habla. O sí me cae porque se ríe bastante. Porque hay la característica y el juicio. Ahí está, tu juicio. Entonces, me cae, sí me cae, no me cae. Es decir, sí, no. Aceptar o no aceptar es evaluar. En todo momento estamos haciendo es lo mismo acá. Siempre ejercitar. ¿Por qué? Porque esto también lo vamos a ver en la competencia explica.
¿ya? Por eso las variables son transversales, el manejo de variables es transversal en todas las competencias. Entonces les pregunto acá, bueno, entre ellos, brindarnos protección frente a la incidencia de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, aquí dice, mira, acá hay otro cuerpo. Incidencia de los rayos, acá es rayos ultravioleta, tiene sus características, ¿no? Así es. Este es un cuerpo o un objeto de estudio y tengo segundo objeto de estudio. Entonces, mira, conforme el alumno tiene esto y la relación, entonces puede relacionar y decir la relación de características de una con otra, ¿no? ¿Cómo influye, no? Por ejemplo, ahí los niveles o la capa de ozono, perdón, cómo influye la capa de ozono, ¿no? En lo que vendría a ser la protección del hombre, ¿no? Por la protección de los rayos ultravioleta, ¿no? Es decir, ahí tenemos relaciones. O podemos encontrar otras características también, ¿no? Como por ejemplo ahí, ¿no? ¿Qué beneficios trae esta capa de ozono con respecto a lo que es el calentamiento también de nuestro planeta, ¿no? O en qué medida también podríamos poner ahí, ¿no? La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta, de la cantidad o los tipos de rayos, ¿no? Del sol, en el caso aquí ya está caracterizado como ultravioleta. Los niveles de capa de ozono, también podremos decir ahí, porque esos niveles de capa tenemos en algunas partes del planeta que están deteriorados, en otras no. Bueno, entonces así. Entonces dice acá, las respuestas de los estudiantes estuvieron orientadas, en su mayoría, a describir los beneficios de la capa de ozono para los humanos, entre ellos, brindarnos protección frente a la incidencia de rayos ultravioleta, que podrían causar ciertas enfermedades como el cáncer, dice acá, ¿no? Ahí está. Aquí hay una información que se está brindando. Podrían causar, no está asegurando. Esto es posible, es probable, es posible, ¿no? Y entonces, hasta aquí le da una entrada para poder ya abordar lo que es. Luego de escuchar las intervenciones, el docente presentó el título del siguiente artículo. La radiación ultravioleta es utilizada en terapias para el tratamiento de una gama de patologías, entre ellas el cáncer. Ahí está. Entonces, si por acá te dice podrían causar enfermedades, y por acá te dice que se puede utilizar, ¿no? En terapias, ¿qué? O sea, ¿es bueno? ¿Es malo? Te lleva a un conflicto. ¿Ya? Y entonces dice, ¿cuál fue el principal propósito del docente de presentar el artículo? Que es esta parte, la última, ¿no? Dice, justamente lo que acá me comentan los profesores. Acá profesor Jesús dice, a ver, un ratito voy por acá. Ahí está. La A, porque los saberes previos que tienen los estudiantes daños le agrega otra, beneficios. Ya, ahí se está refiriendo igual, no al conflicto. El conflicto es presentar estas dos, las ambigüedades, por ejemplo. Pero si por aquí dice que sí, que no, que daña, y en el artículo dice que sí, se usa en terapias, entonces, ¿es dañino o no lo es? ¿Qué? Entra en un conflicto. Un quiebre, ¿no? El famoso quiebre mental, en el pensamiento. ¿Qué pasó con eso? Pero, entonces, ahí está el conflicto, en ese quiebre. Pero para que ocurra ese quiebre tiene que dar, bueno, lo positivo y lo negativo. Ojo, esto es interesante para trabajar. Esta forma de abordaje contribuye a que los estudiantes puedan construir sus propias posturas, ¿no? Que estén a favor o en contra de la radiación usada en terapias para el cáncer,
o las radiaciones UV, ¿no? Que pues no se están tomando en cuenta las acciones para poder reducir, ¿no? Lo que es el, el impacto negativo que generamos para la capa de ozono, ¿no? Es decir, que cada vez se iba reduciendo, aunque ahora en estos tiempos se dice que ha sido al revés, ¿no? Es decir, se iba recuperando esa capa de ozono. Entonces, como que quiebra y el alumno puede construir posturas ahí, ¿no? O sea, decir, pero ¿qué? ¿O es o no es? Y ese es y no es, ese quiebre que te da dos posibilidades, que es bueno o malo, esta forma de abordaje permite que el alumno construya sus propias posturas, sus aprendizajes, pero, ojo, ¿en qué capacidad? En la capacidad evalúa, porque va a evaluar la información, va a evaluar los eventos, va a evaluar si es que hay realmente respaldo científico, ¿no? Buscando información, ya sea en terminologías, pues de hecho, uno tiene que saber qué es la radiación UV, ¿no? Cómo influye en el hombre, tiene que saber incluso cómo es que la piel también se ve afectada o no, no solo la piel, los ojos, etcétera. Tiene que saber de biología, anatomía humana, buscar información sobre eso. Pero también va a tener que buscar evidencias con respaldo científico que vienen a ser las conclusiones de investigaciones. Y ahí pueden recurrir a artículos. Ojo que aquí para buscar información del alumno tiene primero que buscar en qué, en textos, en libros, ¿no? Y luego en artículos. Estas conclusiones que le van a dar soporte para construir. Entonces evalúa, dice, pero si no hay información, pero hay información solo para estos tipos de cáncer, no para estos otros. Hay información sobre lo que es radiación UV, pero no hay información de repente sobre cómo se ve afectada mucho más la córnea, ¿no? Los ojos, ¿no? O tal vez hay algunas estructuras blandas del organismo, cosas así que vaya buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa, que el estudiante, sea quien se ponga en ese examinador, buscamos, y ahora metes en la curiosidad, a buscar ahí, ¿será o no será aquí? Pero justamente mueve a eso, ¿qué cosa? El conflicto cognitivo. Por eso este tipo de actividades que están acá, invitan a que el alumno evalúe y construya un producto que lo dice el estándar, ¿no? En esta competencia explica, y es la argumentación. Construye sus argumentos científicos, ojo, desde un nivel, podemos decir primero empírico, usando conocimiento empírico, usando conocimiento científico, estructurando, y que estos argumentos al final van a ser también una producción, el tipo de texto que produzcan, la forma como lo comunican en el argumento es propia del estudiante. Ahí no entramos nosotros ni el profesor de comunicación, no. Cuando ya el alumno tiene al final ese argumento, recién esto terminado, valorado por nosotros con nuestras rúbricas de acuerdo al estándar y al desempeño, recién ese texto pasa al profesor de comunicación. ¿Para qué? Para que el profesor de comunicación pueda analizar el estilo de redacción del estudiante, para que le pueda ayudar a construir su propio estilo. Acuérdense que el descubrimiento, ¿no? Descubre tu propio estilo, vas a construir tu propio estilo, tus propias gramáticas, tus propias formas de comunicar, etc. Entonces, o lo lleva también a la estructura final de cómo debe ser un argumento, un tipo de argumento. Los profesores de comunicación son expertos en la clasificación de argumentos, ¿no? En los tipos, cómo se estructura. Nosotros no, solamente nos basamos en que argumentación científica debe tener fundamentos, debe tener información, debe tener una introducción y debe tener las conclusiones, ¿ya? Entonces, así, ¿ya? Entonces, miren acá, esta es una buena estrategia para trabajar. La respuesta aquí es, efectivamente, es la realidad, ¿ya? Pero el fundamento que me han puesto acá, así hay que ir revisando, ¿ya? Tomen nota de lo que les estoy explicando.
Buscando a los alumnos que comparen las diferentes funciones. Muy bien, profesora Rosangélica. Muy bien, ahí está bien lo que dice usted. Porque propicia que los estudiantes comparen las funciones, sí, pero lo que van a comparar en este caso es si es negativo, si es positivo, si daña o no daña, si se realmente en qué tipos de cánceres, pero eso es en terapias, pero se dice que trae cáncer, ¿cómo es eso, no? Entonces, produce cáncer, ¿no? Pero se usa para el tratamiento de cáncer, y eso es como que ahí está el conflicto, ¿no? Y así es, profesora Delia, ahí está, contrario a la opinión de los estudiantes, ¿no? Es decir, el profesor propicia esas dos posiciones, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Ese es el reto nuestro, plantear así las situaciones iniciales a los estudiantes. A veces planteamos tal cual como nos dan de pronto en casa y no las adecuamos. Y hay que darlas a nivel ya, diseñarlas o adecuarlas, mejor dicho, para los estudiantes, ¿ya? Lo que nos brindan el apoyo en casa es para poder tenerle la planificación y con eso poder también ir teniendo esos insumos para poder ahí adaptar, adecuar, ¿no? Hacia el estudiante, para el estudiante. Sí, plantear un conflicto cognitivo a sus estudiantes. Ese es el propósito inicial del profesor, ¿no? Dice, evaluar cuánto saben los estudiantes, no. Recoger saberes previos sobre el uso de la radiación UV en tratamientos contra el cáncer. No es el fin específicamente. Dar a conocer las diversas patologías que se curan, no. No va a dar a conocer, pero sí podría ser, por ejemplo, que promueve que el alumno, ¿no? Active su curiosidad para poder conocer esto. Es otra cosa también, ¿no? Bien. Vamos bien, entonces la 1, la A. Vamos al siguiente. Dice acá, en la 2, dice, un estudiante interviene en clase diciendo lo siguiente: las mutaciones son malas porque provocan enfermedades en las personas que pueden ser transmitidas de padres a hijos. ¿Qué es incorrecta la afirmación del estudiante? ¿Por qué, perdón, es incorrecta la afirmación del estudiante? A ver, ¿por qué? Esto ya es un nivel conceptual, ¿no? Que se moviliza. A ver. Damos la respuesta y una justificación, escribimos ahí. Cuando escribimos la justificación es mejor, ¿están dando cuenta? Porque ahí como que reforzamos lo que sabemos, o ponemos ahí lo que nos demos dudas, o lo que no sabemos, y eso nos lleva a, pues, a ser conscientes de que hay algo que nos está faltando. A ver. Las mutaciones son malas, dice aquí, porque provocan enfermedades en las personas que pueden ser transmitidas de padres a hijos. Todas las mutaciones son malas y provocan enfermedades en las personas. Profesor Jesús. ¿Ya? Vamos a leer rápidamente las alternativas. Dice A, porque las mutaciones solo son perjudiciales, alteran varios nucleótidos de una secuencia de ADN. B, porque las mutaciones solo son perjudiciales
si afectan a las células sexuales, pues solo así pueden ser heredadas. ¿Ya? Esto no solo las sexuales y solo pueden ser heredadas, no es necesario, ¿no? La B. Porque algunas mutaciones pueden pasar desapercibidas o incluso resultar en una ventaja competitiva frente a otros individuos ácidos. Porque las mutaciones no provocan cambios en el ADN de las personas, pues solo afectan a las células somáticas y no a las sexuales. ¿Ah? Esta, la D y la C, no son, por si acaso, la respuesta. Sí, así es. Así es. Pueden ser ventajosas las mutaciones. Así es. Nuestro organismo ha sufrido mutaciones. A lo largo que hemos aparecido, desde que hemos aparecido en este planeta, hemos ido mutando también. Ha sido beneficioso, sí, no solamente negativo en algunos casos. Profesores acá. ¿Ya? Muy bien, la respuesta es la C. Bien, profesores. Ahí está. C de casa. Ahí les pongo. Ahí está. Vamos a la siguiente. Tercera. Tercera, dice acá. ¿Alguien desea leer aquí la pregunta? Pues el tiempo lo voy a leer yo mejor, ¿ya? No voy a esperar hasta que se animen, vamos a demorar más. Una docente está trabajando en la competencia indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Bueno, así se llamaba la competencia hasta el 2017, ¿no? Teníamos como soporte la RMN 64, la RMN 199, perdón, ¿no? Para lo cual presenta el siguiente caso en los estudiantes de segundo grado. Vamos a ver el caso. En nuestra zona, la crianza de gallinas y pollos es de gran importancia porque es un negocio que permite a las familias obtener ganancias y satisfacer sus necesidades. Mi tía Cori criaba una pareja de gallo y gallina, la cual tuvo 8 crías. Ella regaló 4 de las crías a su hermana Mariel. Ahora que las crías están ya desarrolladas, se puede notar que las que crió mi tía Cori son mucho más grandes que las que crió mi tía María. Aquí les he traído unas fotos de las crías. Y ahí están las fotos, ¿no? Las gallinas criadas por Cori, gallo gallina. Ahí está, ¿no? Son mucho más grandes que las criadas por María. Ahí está el pollo criado por Cori y pollo criado por María. Entonces, es decir, a ella le salieron más grandes, a ella más chiquitos. Pero aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, está implícito. Y es que hay características que deben mantenerse controladas. ¿Cuál de ellas es entre ellas dos, a ver, profesor? Si me han entendido sobre variables. ¿Qué característica para que esto ocurra? No estoy hablando de causa y efecto. Dejemos de lado eso. Primero, para un experimento, para que estas comparaciones se den, lo primero que debemos controlar entre los dos, ¿qué sería? Entre los dos pollos. A ver. ¿Qué es lo primero? A ver. Que sean, Jesús, muy bien, que sean las mismas crías. Listo. Así es. Mismas crías quiere decir que ambos provengan de la misma. Provengan de los huevos de la misma gallina. ¿Cierto? Para decir que es una variable de qué tipo? Controlada. ¿De acuerdo?
controlado. Una variable controlada es aquella característica que se mantiene de manera intencional constante, ¿ya? En cada grupo experimental, ¿ya? Constante. Acá, entonces, ¿qué pasó? Algo hizo Mariel. Entonces, ¿cómo ahí? ¿Qué cosa hizo Mariel para que el pollo sea más pequeño y qué hizo Cori para que sea el pollo más grande? ¿Sí? Algo. Y ahí podemos decir, podría ser por el tipo de alimentación, podría ser por por la cantidad de hormonas o por la presencia de hormonas. Comenzamos ahí a plantear, vamos a ver ahí cuáles son las posibilidades, ¿no? A continuación se muestra una de las intervenciones de los estudiantes por la alimentación. Ojo, la alimentación no es variable, es por el tipo de alimentación, no se olviden, ¿ya? Ahora, tipo de alimentación es que puede haber sido por maíz, ¿no? O también pueden haber comido hierbas, o pueden haber sido alimentadas por alimentos procesados. Ahí están, ¿no? 3. O por trigo, algunas comen trigo. Mis gallinas comían triguito, ¿no? Y alfalfa. Ahí está, miren, 4 tipos de alimentos. Pero si yo digo cantidad, en la cantidad de alimentos, lo que varía es solamente, obviamente, cantidad de masa. A ella le dábamos por día 10 gramos y a la otra por día le podemos dar 100 gramos. La cantidad. ¿Pero de qué? Del mismo tipo de comida. Ahí ya tengo la variable controlada. Tipo de comida, ¿ya? Entonces, que puede ser, en ese caso, 10 gramos, la cantidad, vamos a poner que sea maíz. Ambas comían maíz, pero a la gallina de Mariel le dábamos 10 gramos por día, mientras a las gallinas de Cori le dábamos 100 gramos por día. Podría ser. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay que hacer ese juego previo para que los chicos tengan ideas de cómo van a establecer un experimento de laborar, ¿no? Van a ir, primero, obviamente, primero sus hipótesis y luego sus experimentos, ¿no? Ya ellos se van imaginando. Profesora, yo creo que los pollos son unos más grandes que otros porque se crían en un corral de distinto tamaño y no tienen espacio para poder corretear. ¿Cuál de los siguientes estudiantes planteó una estrategia de indagación adecuada a la intervención? Primero, Isabel dice, construiríamos un corral grande y colocaríamos 10 pollos rojos y 10 pollos blancos. Mediríamos qué tanto han crecido. Una semana sí, una semana no. ¿Ya? Nuria. Construiríamos un corral grande y colocaríamos 10 pollos rojos y en otro corral más chico colocaríamos 5 pollos blancos. Mediríamos qué tanto han crecido una semana sí y una semana no. Otra propuesta ahí está, para poder experimentar, ¿no? Otra propuesta. Juan dice, construiríamos un corral grande y colocaríamos 10 pollos blancos y en otro corral más chico colocaríamos 5 pollos blancos. Mediríamos qué tanto han crecido una semana sí y una semana no. César dice, construiríamos un corral grande y colocaríamos 10 pollos blancos y en otro corral más chico colocaríamos 10 pollos blancos. Mediríamos qué tanto han crecido una semana sí y una semana no. Listo. ¿Qué es lo que están manifestando igual los 4? ¿Qué característica, perdón, qué objeto de estudio, o podemos decir que cuerpo o objeto de estudio se mantiene igual, es igual, no variable, objeto de estudio, focalicemos.
Comunican igual Isabel, Nuria, Juan y César. Muy bien, profesor Jesús. Construir un corral. ¿Te das cuenta? Eso no es variable, por si acaso. O dos corrales. Ya está. El corral. Construir el corral. O dos corrales. Y ahí tenemos dos corrales. Entonces hay cantidad de corrales. El construir es constante en los cuatro. ¿Ven? Entonces ahí, ya. Construir corrales. Pero ¿de qué características serán esos corrales o serán esos corrales? Aquí sí es en futuro, porque van a diseñar. La estrategia de indagación es en futuro, no es en presente. Las hipótesis se plantean en presente, no en futuro. Tomen nota, ¿ya? Entonces construiríamos dos corrales. ¿Con qué características variables? Grande, pequeño. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está manifestando ahí? A ver, muy bien, pues a ver, dos corrales. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Por qué no es de Nuria? Muy bien, profesor Jesús. ¿Por qué no es Nuria? Nuria te dice, construiríamos un corral grande y colocamos 10 pollos rojos. Y un corral más chico, 5 pollos blancos. ¡Wow! Nuria, desde aquí nomás, Nuria, yo puedo decir que está en un nivel, en esta capacidad, diseña estrategias para la indagación. Nuria está en un nivel, podemos decir ahí, inicio. ¿Ya? Si es que está en el nivel de esta secundaria, obviamente. En tercero, cuarto, quinto, está en un inicio. ¿Por qué? En esta capacidad. Porque Nuria está hablando cantidades diferentes en los dos corrales, ¿no? Va a estar variando el tamaño de corral. Está variando el color de los pollos, variedad cualitativa. Pollo blanco, pollo rojo. Otra variedad, miren ahí. Y dice la cantidad de pollos, 3. Es decir, ahí va a variar, o hay 3 variables intervinientes, y que ninguna le va a dar la respuesta de por qué han crecido uno u otro. Se tiene que controlar más variables para que pueda ir aislando y viendo que haya una de ellas que intervenga y que le lleve a esa respuesta, a ese cambio del cual tiene que explicar. Profesora Delia, ya está, profesor Jesús, profesores, a ver, profesores, por favor, los demás profesores también, por favor, participen. Qué interesante, ¿no? ¿Ven? Así como vamos jugando y viendo con las características y diferenciando características de cuerpos, objetos de estudio, y esto llevándolo a variables, movilizando el conocimiento, variable cualitativa, cuantitativa. ¿Para qué? Para eso movilizarlo ¿en dónde? En la variable independiente, dependiente e interviniente. ¿Ven? Y ya tenemos y construimos nuestros fundamentos. Entonces ahí dicen, ya, viendo lo de Nuria, leyendo otra vez a Isabel, a Juan y a César, nos damos con la respuesta que es César. ¿Por qué? Dice, construiríamos un corral grande y colocaríamos 10 pollos blancos. Y, pollos, ¿con qué característica? Blanco, color, variable cualitativa, es decir, pollo. Ahora, del pollo tenemos variable cualitativa blanco, color, pero también esos 10 pollos, cantidad, otra variable, 10. Es una variable cuantitativa. Y en otro corral más chico, dice acá, colocaríamos 10 pollos blancos. Es decir, mantiene constantes las características de variables cualitativa, color de pollo blanco, blanco, cantidad de pollos blancos, 10, 10. Lo único que está variando es de el corral que van a construir, que uno va a ser grande y otro pequeño.
Luego de ello, entonces, al final se medirían qué tanto han crecido. Una semana sí y una semana no. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la variable independiente aquí? Ya para irnos. Aquí no lo dice, pero yo sé que ustedes me lo pueden decir. ¿Qué está manipulando aquí? Variable independiente. A ver, ¿cuál sería la variable independiente? La respuesta es la de D, la de César. Es cierto. ¿Cuál sería la variable independiente? Y aquí ya terminamos porque nos hemos pasado. Ah, ya. Y variable independiente. Miremos lo de César. Interpretemos. ¿Cuál sería la variable independiente? Esto les puede venir así en una pregunta, sería interesante. Ya les toca que le formulen algo así. Ajá, independiente el tamaño del corral. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Sí. El uno es más chico y el otro es más grande. Así es. Entonces. Y tienen la misma cantidad de pollos. Así es. La cantidad de pollos, que es la variable cuantitativa, es controlada. Y son del mismo tipo. Del mismo color. Sí. ¿Cierto? Del mismo color. Entonces, la variable es controlada. Color de los pollos es controlada, de las dos. También de los 10 pollos, la cantidad para ambos corrales es la misma. Lo único que varía intencionalmente es el tamaño del corral. Muy bien. Muy bien. Ahora, hay chicos que nos pueden decir, profesora, profesor Jesús, por si acaso no es el tamaño del corral, tendría que ser el área del corral. Ah, y si dicen área de corral y no tamaño de corral, ¿estaría bien las dos variables? ¿Qué le pondrían ahí? Logrado, inicio, proceso. O un satisfactorio, perdón. ¿Ah? Si me dicen, si me dicen área del corral y me dicen tamaño del corral, las dos variables al final son lo mismo. Se expresan la misma característica del cuerpo objeto de estudio. Entonces, están en un nivel satisfactorio. Muy bien, profesora Rosalía. ¿Me han entendido? Tamaño de corral es como que me hable con términos empíricos, podríamos decir así. Y área del corral, le podríamos darle lo que vendría a ser una variable con conceptos o con información científica. ¿Está bien? Usando la matemática incluso, ¿no? ¿Ambos son válidos? Sí. Que me hable de características de variables, me describa con términos empíricos y científicos, es lo mismo. ¿Lo puedo poner satisfactorio? Sí. ¿Por qué? Revisen el desempeño. Revisen el desempeño y el estándar de la competencia y ahí se van a dar cuenta por qué. Ahí no te dicen que debe tener conocimientos científicos. ¿Es cierto? Sí. ¿Debe involucrar? Sí. Pero cuando hablan de características, pueden ir de dos, empíricas o científicas. Y que lo lleve del empírico a lo científico, ¿de qué depende? De que pueda involucrar información científica que va buscando. ¿De acuerdo? Por eso es que en competencias queremos que los chicos, ellos involucren otros recursos, como el celular, de repente el internet, textos, revistas, y con eso puedan ir ellos
incrementando su alfabetización científica de acuerdo a las terminologías que ellos están utilizando y que puedan ir incorporando, cambiando lo que sabían antes y después de los términos, ¿no? Es interesante. ¿Ya? Muy bien, colegas. Me encantó. Ahí está. Miren cómo se va jugando con esto. Me interesa esto. Bien. Bueno, ya nos hemos pasado hasta las 2, 8 y 16. Hemos resuelto 3 casuísticas. Yo les he pasado ahí el material que tiene otras 7, 8 casuísticas, me parece, ¿no? Y les pido, por favor, que estas casuísticas ustedes las revisen en casa con lo que el día de hoy les he brindado, con los materiales, con todo eso, resuelvan. No se vayan a dormir, aunque sea 1 o 2 solitos, ustedes háganlo y escriban. Perdón, la respuesta es la D, profesora, la D. La 3 es la D. Ahí está, D de dedo. ¿Ya? Profesora Sonia, ¿está bien? Por eso es importante inicialmente hacer una explicación un poco teórica de lo que es la competencia y las variables para movilizarlo mejor en las preguntas, ¿ya? Esa es una estrategia que yo utilizo bastante. Entonces, igual también en las preguntas ir reformulando, porque si me voy de frente a las casuísticas, imagínense, no podríamos haber integrado muchas cosas, ¿ya? Revisen entonces, resuelvan sus casuísticas en la siguiente semana que tenemos clase. Ustedes me van a dar las respuestas y me van a poner la justificación. Al costado, imprímanlas y al costado con un papelito, un post-it, como este, yo les voy a mostrar, me gusta trabajar mucho con esto. Esa es una buena estrategia. Trabajan con el post-it, ponen al costado y escriban ahí, fundamentan por qué, si hay variables, todo así. Revísenlo abajo. Este material está muy bueno. Las preguntas me encantan mucho cómo han sido elaboradas en 2017. Me parecen geniales. No he trabajado ni pasado con estas, así que ahora soy yo el que lo ha compartido. Vamos a trabajarlas con él, tiene muy buenas cosas. Imprímanlas, trabajen con estos posits, pongan al costado su justificación, si hay algo que señalar, esto me indica variable, me indica esto, al otro, y con eso trabajamos, ¿ya? Uy, se me fue la luz. No sé qué ha pasado. Bueno. Ya sí, colegas. Me falta una hoja acá. ¿Ya? A ver si